Amigos de Benepres, buenos días. Estamos completamente en vivo a esta hora, 11:07 de la mañana, viernes 11 de octubre. Bueno, la dinámica política siempre nos lleva a buscar análisis de lo que está sucediendo, de por qué llegamos a esto y lo que viene en el futuro inmediato acá en nuestro país. Y por supuesto el resto de la región también se ve trastocada por lo que ocurre acá en Venezuela. Hoy vamos a conversar con Rafael Arraiz. Es historiador, es abogado, es profesor de la UNIMED, de la Universidad Metropolitana. Allí lleva la cátedra o da algunas materias en la cátedra de estudios liberales. Sí. Bienvenido a Benepres. Vale, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Bien, hemos llegado aquí 20 años. Ya llevamos de este mal llamado socialismo, porque la verdad es que yo creo que ya se sale inclusive de los cánones de lo que es el socialismo, de lo que plantean algunos pensadores de lo que significa el socialismo, porque algunos ya califican esto como una organización criminal acá en Venezuela. ¿En qué momento está el país? ¿Dejamos el diálogo de lado o está suspendido? Ese diálogo que se planteó con el auspicio de Noruega, pareciera que en este momento hay los dos polos, el que maneja Juan Guaidó, el poder que maneja Nicolás Maduro, en el medio está la ciudadanía y no parece haber una solución posible en este instante a esta crisis. Bueno, ¿cómo lo analizas? Yo te hablo como historiador, o sea, el análisis de la coyuntura sí, siempre es importante. Yo te diría que en términos históricos, uno de los hechos más significativos que está ocurriendo es la caída de la producción petrolera. Claro. Porque Venezuela, desde 1914, cuando se halló el yacimiento Sumaque 1 en la cuenca del lago de Maracaibo, empieza su camino de nación petrolera y eso también supuso un crecimiento del poder del Estado. El Estado venezolano, donde durante 1 siglo y 4 años ha crecido enormemente gracias a la renta petrolera en sus distintas facetas, cuando se cobraban regalías e impuestos sobre la renta y después cuando se estatizó en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, hay una ecuación que cambió, esa ecuación en la que un Estado poderoso recibía 3,5 millones de barriles cuando Caldera le entrega el poder a Chávez. Esa era más o menos la cifra. Así es. En este momento, el último registro que uno advirtió hace 2 o 3 días es de 614,000 barriles diarios. De modo que hay una ecuación que en Venezuela tuvo vigencia durante 1 siglo que ya no está en vigencia, y es que estamos dejando de ser una nación petrolera. Eso tiene implicaciones económicas, políticas, sociales, culturales, de gran envergadura. Eso en términos históricos lo más importante que nos está ocurriendo, a mi juicio, en este momento, ¿no? Eso, ¿cómo se traduce políticamente? Que hay un Estado, representado por un gobierno, que tiene menos posibilidades de hacer cosas por la ciudadanía porque tiene unos recursos tremendamente reducidos. Y uno empieza a ver que la ciudadanía empieza a hacer cosas por su cuenta, digámoslo así, y va defendiéndose de la situación. La caída, o digamos, la caída de popularidad de los que están en el poder, de ese seguimiento de las personas, ¿los podemos comparar con qué etapa? Por ejemplo, cuando veíamos las grandes obras que se construyeron durante los 10 años de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, ¿podemos comparar una etapa con la otra? Bueno, la verdad es que en cuanto al poder y la caída de esa... Cuando uno compara los 10 años de la dictadura militar, Carlos Delgado, Germán Suárez Flamerich y Pérez Jiménez, con los 15 años de los primeros gobiernos democráticos, Betancur, León y Caldera, esto es una tesis de grado que yo dirigí en la universidad. La diferencia es a favor de la democracia de manera abismal. Es un mito creer que durante la dictadura militar se construyó más que en esos 15 primeros años de la democracia.
Lo que construyó Betancourt y Leoni es algo que no ha pasado en toda nuestra historia en esa magnitud. Recordemos que el Guri comienza a construirse con Betancourt, la primera etapa la termina Leoni y la segunda etapa la termina Lucinchi, pero todo un periodo de construcciones. La red de autopistas venezolanas se construye básicamente en esos primeros años y en el primer gobierno de Pérez. Inclusive cuando las grandes obras que hizo Marcos Pérez Jiménez, muchas de ellas ya estaban planificadas, no fue que él las planificó. Sí, y además, ¿cuáles son las grandes obras que hizo Pérez Jiménez? No hizo grandes obras, eso es un mito que hay que, digamos, por ejemplo en Caracas, estimuló la construcción del Hotel Tamanaco, construyó las torres del Centro Simón Bolívar y construyó el Hotel Humboldt. Bueno, no mucho más, no mucho más. El distribuidor La Araña lo construyó Leoni, la urbanización Caricuao la construyó Leoni, Pérez Jiménez construyó la urbanización el 23 de enero, eso es cierto. Sí. De modo que cuando tú vas a ver, te das cuenta de que no es tanto lo que la mitología siembra a favor de lo que hizo la dictadura militar. Más bien en el periodo democrático se construyó muchísimo más. Lo que pasa es que los demócratas no parecen ser buenos cacareando sus obras, digámoslo así, ¿no? En cuanto a lo que me preguntabas antes, en relación con la popularidad de Chávez y del chavismo, bueno, vamos a tener un primer momento cuando él vence en las elecciones del 98, donde su popularidad no es demasiado grande, porque la abstención en esas elecciones fue del 40%. Sí. El momento más alto de popularidad de Chávez es en las elecciones del 2006, cuando él saca el 63% de los votos contra el 37%. Contra Manuel Rosales. De Manuel Rosales. Y después empieza la caída paulatina de las fuerzas del chavismo hasta el punto en el que estamos hoy, donde la mayoría de las encuestas le otorgan un respaldo al gobierno de Maduro que oscila entre el 15 y el 18%. Es el momento más bajo de respaldo de este proyecto político que se inició hace 20 años. Ahora, cuando vemos esta situación de estas mesas de negociación, siempre los conflictos, digamos, aparte tienen una negociación. Mientras hay una guerra escenificándose, por otro lado, casi siempre hay personas tratando de llegar a un acuerdo para poner fin a esto. En Venezuela hemos visto cientos de intentos de diálogo en estos 20 años que no han llegado nunca a nada. Es posible que veamos lo contrario al final de estos 20 años. Pudiera ser, no lo descarto. Digamos que sepamos, hay dos instancias de diálogo, el diálogo de Oslo y Barbados, que al parecer no ha terminado, que puede reanudarse en algún momento. Que uno no sabe si están negociando en este momento. No lo sabemos. Y el diálogo de los partidos minoritarios, que podemos llamarlo el diálogo de la Casa Amarilla, que ahí fue donde se firmó un documento. Ese último ha arrojado un resultado hasta ahora muy exiguo, la liberación de Edgar Zambrano, que celebro, y la liberación de los 4 escoltas de Edgar Zambrano. Se habla de la liberación de 50 y tantos presos políticos, pero eso no ha ocurrido y la firma de ese acuerdo ya tiene más de 15 días, de modo que uno está a la expectativa de que eso pueda verdaderamente avanzar. Y lo otro que sí fue consecuencia de ese acuerdo es el regreso del PSUV a la Asamblea Nacional, que es un hecho políticamente importante. Ahora, ¿qué pudiera ser allí un punto de quiebre para seguir sentado o no seguir? Bueno, yo creo que ahí se firmó algo y la liberación de los presos políticos es un paso importante que el gobierno tiene que darlo. Yo me imagino que muy pronto ocurrirá, o no me imagino, yo espero que eso ocurra muy pronto. De lo contrario, pues ese acuerdo va a languidecer porque no se habría hecho efectivo. Pero es que uno ve, por ejemplo, puntos de quiebre y a lo mejor no es punto de comparación, pero me atrevo a hacerlo a ver si es por allí. Por ejemplo, hay puntos de quiebre en conflictos bélicos, como en la Segunda Guerra Mundial, cuando
Inglaterra, por ejemplo, se niega, o el Reino Unido se niega a sentarse con Hitler a conversar. ¿A conversar de qué? Cuando Hitler estaba asolando un continente entero. Sí. Aquí, ¿qué tenemos que hacer para decir, ya no puedo seguir más en esta habladera? No, lo que pasa es que los instrumentos de la política es la habladera. Esos son los instrumentos de la política. Pero hay una población que está padeciendo demasiado. Sí, está bien, pero no hay otro camino. La política es hablar, es negociar, es entenderse. Esas son las armas de la política. Y están las armas de la guerra. Las armas de la guerra, que es el enfrentamiento, bueno, pues eso es lo que no queremos. Al menos yo no lo quiero. No, creo que nadie. Nadie. Yo quiero que intervengan los políticos, que se haga política. Eso es lo que yo quiero. Y los instrumentos de la política son el diálogo, la negociación, los acuerdos. Eso es lo que uno aspira a que regrese a Venezuela con fuerza, ¿no? Cuando yo le digo cuál podría ser el punto de quiebre, es que vemos, por ejemplo, cómo lo que está sucediendo en Ecuador, bueno, detrás, supuestamente, según su propio presidente, hay un trasfondo que tiene el nombre de Venezuela, y es que Nicolás Maduro podría estar apoyando a Correa, que desde aquí se planificaron cosas para hacer allá. Aparece el miércoles Diosdado Cabello diciendo lo que está pasando en Ecuador puede pasar en Colombia, y hay una marcha ayer en Bogotá y se vuelve muy violenta, termina muy violenta la marcha. Entonces, pudiera haber algo más allá de lo que está ocurriendo, no solamente aquí, porque es que estamos afectando al resto de la región. Desde creo que el año 91 la izquierda continental se organizó en un congreso que se llama el Foro de Sao Paulo. Hace poco se reunió el Foro de Sao Paulo aquí. Son reuniones secretas, uno no sabe lo que allí se acuerda. En todo caso, la izquierda tiene una coordinadora continental y uno pudiera colegir o deducir de esa coordinadora continental algunas acciones en los países en que ellos han perdido el poder, como es el caso de Ecuador, o donde no lo han tenido nunca, como es el caso de Colombia, ¿no? Entonces, claro, pero estos son, digamos, mientras no tenga fuentes y data dura, son interpretaciones, son suposiciones que uno puede hacer como historiador. Ahora, a través de los años ha existido, a ver, yo siempre he visto, es mi opinión muy personal, yo siempre he visto a la izquierda como una plataforma extremista, pero hacia abajo, hacia lo peor, hacia el retroceso. Y en su expansión hemos visto cómo ha hecho muchísimo daño esos ideales izquierdistas. Y en el continente tenemos la referencia de Cuba. Eso no ha llegado nunca a nada. Y tiene sumido a una gente viviendo mal durante 60 años. Ahora, hay una experiencia en el mundo de un bloque multilateral que luche contra organizaciones como, por ejemplo, el Foro de Sao Paulo, que uno no sabe qué planean allí. Bueno, la verdad es que hay distintas izquierdas, ¿no? Hay muchos matices allí, ¿no? Sería injusto ubicar a la izquierda meterlos a todos allí. Hay una izquierda democrática, por ejemplo. Michelle Bachelet ha gobernado 2 veces en Chile. Ricardo Lagos fue electo por el Partido Socialista Chileno, pero desarrollaron políticas económicas razonables y hicieron unos gobiernos bastante buenos en líneas generales. Incluso en Uruguay. Uruguay es un país con unos números económicos excelentes. Ha gobernado Tabaré Vázquez 2 veces, Pepe Mujica, es un país que lo gobierna la izquierda democrática desde hace años, y los resultados no se puede decir que sean tan negativos, donde ha gobernado la izquierda no democrática, la izquierda premoderna, que es como yo la llamo, ¿no? Entonces hay que distinguir un poco, ¿no? Por ejemplo, en Brasil, Lula da Silva gobernó más bien como un socialdemócrata, como un hombre de izquierda democrática, y no como una izquierda radical como han gobernado en otros países. Entonces todos estos matices hay que colocarlos sobre la mesa. Otro ejemplo, España la gobierna durante 14 años Felipe González en representación del Partido Socialista Obrero Español, y es una de las etapas de mayor crecimiento económico español. De modo que esto tiene muchos matices. Lo que uno históricamente, digamos, adversa muy claramente es la izquierda radical.
Claro. La que no incluye el mercado, la que no incluye las libertades económicas, la que no incluye las libertades políticas. Esa es la izquierda con la que uno no está de acuerdo porque desde la democracia, ¿no? Desde la democracia que uno aspira a instaurar y a vivir, ¿no? Según su experiencia y lo que usted puede comparar con el pasado, con la historia, ¿por qué no ha terminado esto? O sea, ¿por qué el venezolano tiene 20 años en esto y sabemos cómo somos los venezolanos, que cuando no nos gustaba algo, pues salíamos a protestar, salíamos a hacerle frente en este país? Claro, en aquel momento había una democracia, quizás los grupos armados no existían o no existían tan a la luz pública como hoy. Pero ¿por qué el venezolano ha llevado 20 años de paliza, de incertidumbre económica, bueno, de pobreza extrema en algunos casos? ¿Por qué ha aguantado tanto el venezolano? Bueno, porque la posibilidad de cambiar el gobierno, las veces que la oposición ha logrado victorias han sido por caminos electorales. Esa es la verdad. Es el éxito en el 2007, cuando se vence a Chávez en el referéndum constitucional, gracias al movimiento estudiantil. Es el caso del 2015, cuando se gana la Asamblea Nacional. Pero el camino electoral, hay un sector importante de la oposición venezolana que lo desestima, que no cree que es el camino, pero objetivamente las victorias han provenido de los resultados electorales. Yo creo que esas enseñanzas históricas hay que apelar a ellas, ¿no? Ahora, ¿la política tiene la culpa 100%? No, la culpa la tiene la antipolítica. Si aquí tuviésemos más política de parte y parte, de parte del gobierno y de parte de la oposición, probablemente hubiésemos llegado a otra situación. Pero es que a toda esta situación de un gobierno con las características que tiene el gobierno de Chávez y el de Maduro, se suma que un sector muy importante de la oposición no cree en la política. Entonces, si tú no crees en la política, pues ¿en qué crees? En las salidas de fuerza. Sí, pero las salidas de fuerza no son posibles. Incluso toda la comunidad internacional ha dicho hasta el cansancio que no promueven una salida de fuerza en Venezuela. Si no promueven una salida de fuerza, el único camino es sentarse a negociar. La gente tiene que tener paciencia, comprender esto y entenderlo, además. Entenderlo para activamente respaldar una solución negociada que pasa por unas elecciones libres, que expresen la voluntad del pueblo venezolano. El político venezolano, y de allí lo puedo extender al político latinoamericano, perdió valores o la manera de hacer política, olvidó la manera de hacer política. Lo pregunto porque, por ejemplo, del lado del gobierno violan la ley como les da la gana, o sea, no solo cualquier ley, es la Constitución, y de allí hacia abajo todo lo que deriva en leyes orgánicas, procedimientos, hacen lo que quieren. Del otro lado, hay políticos que se acostumbraron a hacer política de otra manera y no ir a caminar, no ir al barrio, sino la política del Twitter, de los medios de comunicación. Sí, y lo vemos también en otros países cuando, por ejemplo, el presidente Martín Vizcarra llega y cierra el Congreso de su país y hay una señora que se juramenta y luego renuncia. O sea, no sé, son patrones como que se tratan de repetir o de replicar, y por eso mi pregunta, ¿los políticos perdieron los valores, la forma de hacer política? No, incluso yo creo que ahí también hay enseñanzas históricas. Los políticos de la oposición que han tenido el mayor respaldo son los políticos que caminan, que están metidos con la comunidad, que usan el Twitter como un instrumento, claro, pero que la relación persona a persona es fundamental. Es el caso de Enrique Capriles, que sacó un porcentaje enorme de votación en 2 elecciones presidenciales. Es el caso de Juan Guaidó, que aún con las circunstancias tan adversas que tiene un respaldo cercano al 50%. Y Guaidó usa el Twitter, pero está todo el tiempo en la calle con la gente. O sea que hay gente que tiene liderazgos populares importantes y que ha hecho ese liderazgo con la gente. Yo no desestimaría para nada a los políticos jóvenes venezolanos
creo que han tenido unas circunstancias tremendamente difíciles y no podemos ser injustos diciendo que, bueno, que no han, no, es que tienen todo en contra. Les cambian las reglas del juego, no hay un juego limpio, etcétera. Y sin embargo, ahí están insistiendo, los persiguen judicialmente. O sea, es un estamento político que ha tenido todo en contra, ¿no? ¿Cómo terminan estos regímenes? Yo conversaba hace algunos días con un diputado y hacíamos una entrevista y yo le decía que, en mi opinión y en lo poco que puedo saber en historia, por ejemplo, comparándome con usted, que es historiador, que es doctor en historia, yo le decía que, en mi parecer, muchos de estos regímenes a veces terminan porque detrás hay una traición de alguien que le da la espalda. ¿Cómo terminan? Bueno, yo aquí me remito a los estudios del profesor John Magdaleno, que tiene un estudio de alrededor de 100 casos en el mundo que responde a esa pregunta. ¿Cómo terminan estas situaciones? Y la gran mayoría, cerca del 80%, terminan con negociaciones, que terminan en una elección presidencial y una renovación de la voluntad popular. El porcentaje de estas situaciones que terminan por la vía de la violencia es muy pequeño. Es muy pequeño y cuando ocurre así, crean problemas posteriores de la misma magnitud del problema que están resolviendo. La violencia siempre es un problema, siempre es un problema. Bueno, esto lo sabemos desde Buda y desde Cristo, ¿no? Cuando ocurra en algún momento una transición hacia la democracia, ¿usted cree que el camino del día después, porque aquí el chavismo va a seguir teniendo presencia, va a seguir teniendo una base, los grupos armados están allí? ¿Cómo se imagina usted ese convivir con ese otro sector de la sociedad que va a seguir presente? Bueno, lo ideal es que haya un acuerdo político, porque las veces en que Venezuela ha avanzado económicamente, socialmente, ha bajado sus niveles de pobreza, es cuando ha habido un acuerdo político entre las fuerzas políticas. No hay nada peor para el crecimiento económico y la salida de la pobreza de la gente, que es lo primero, sacar a la gente de la pobreza. No hay nada peor que la confrontación permanente. Cuando hay un acuerdo político de convivencia pacífica, donde hay diatriba y posiciones encontradas, pero dentro del espíritu de la democracia, a Venezuela le ha ido bien. Podemos citar tres ejemplos. El periodo que va de 1830 a 1847, cuando gobiernan José Antonio Páez y Carlos Sublet, hay una suerte de acuerdo político y el país crece mucho económicamente. Luego, cuando Guzmán Blanco llega a un acuerdo político con los caudillos regionales e inicia una gran transformación urbana e infraestructural del país, que es importante, entre 1870 y 1888. Y después el Pacto de Punto Fijo, donde hay un acuerdo entre las fuerzas políticas y Venezuela tiene un periodo de crecimiento económico notable, de los crecimientos más grandes del mundo, entre 1958, y yo fijaría la crisis de ese modelo en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, ¿no? Entre 1974 y 1979. Sí. Le damos las gracias por habernos acompañado. No, encantado, con mucho gusto de hablar de estos temas. Sí. Bien, Rafael Arraiz, profesor de la Universidad Metropolitana acá en la ciudad de Caracas, abogado, historiador, bueno, dándonos un poco de luces allí, porque siempre es bueno comprender el pasado para poder entender. No puedes entender el presente si no entiendes de dónde viene todo esto. Por eso los políticos, tú preguntabas antes, ¿qué deficiencia tienen los políticos jóvenes? El conocimiento de la historia. La sustancia de la política es la historia del país. Así es. Sí. Ahí escuchaban. Con ustedes será hasta pronto, amigos. 11:31 minutos, viernes 11 de octubre. Nos vemos en una próxima oportunidad.